misión principal de ese manual de marca es precisamente poder orientar a las diferentes áreas de la organización, sobre todo aquellas que en determinado momento tienen que utilizar la marca. La idea es que el concepto de marca tiene que ser parte del ADN de la organización, de manera tal que si cualquier área de la empresa necesita utilizar la marca, se ciñan estrictamente a las condiciones que establece el manual de marca, porque de todas maneras la identidad gráfica que se debe tener tiene algunos parámetros que previamente han sido establecidos con el objeto de preservar la marca. Miren que hoy esto es tan importante que muchas organizaciones han incluido a unos profesionales para manejar lo que se llama la reputación de la marca. Normalmente son comunicadores organizacionales que se especializan en el manejo de la marca. Esto con el fin de poder proteger la marca y la mala utilización que se pueda dar no solamente del nombre como tal, sino de los símbolos que representan la marca. Entonces, en ese orden de idea, vamos a revisar los diferentes puntos que debe llevar el manual de marca. Inicialmente encontrarán ustedes que hablamos allí de lo que es el racional de la marca. ¿Qué es el racional de la marca? Cuando nosotros hablamos de un racional de la marca, es la primera parte, es decir, es un enfoque general, una especie de detalle, de análisis detallado de todos los elementos que constituyen la marca. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es describir en manera detallada o de manera detallada todos los elementos que constituyen la marca. Esta descripción tiene que estar ligada mucho a cada uno de los elementos que son utilizados, incluso el significado que pueda tener si en determinado momento esto conlleva a un manejo de una condición que sea altamente técnica o una palabra que son muy técnicas. En algunos casos, inclusive, podemos hablar de logotipo, de isotipo, del tipo de marca. Ya en la clase anterior vimos los diferentes tipos de marca para romper ese paradigma que existe a nivel general en las personas que no son cercanas a esta área, que consideran y se ha considerado generalmente que una imagen de marca siempre es un logotipo. Ya explicamos los diferentes nombres que reciben las imágenes de marca de acuerdo a sus características. Esta explicación debe quedar muy claramente definida y muy claramente explicada, detalle a detalle, en la primera parte del manual como tal. El segundo punto es hablar de los colores o la colorimetría, se llama el concepto. Hablar de la... una pregunta. Sí, claro que sí. Usted disculpe. No. Ya hago un paréntesis entonces. Como les había pedido que tuvieran los micrófonos apagados, cuando necesiten preguntar, sencillamente encienden el micrófono y me pueden hacer la pregunta, que estoy dispuesto para recibirlas todas y responderlas todas. Ahora sí. Okay. En racional de la marca, usted acaba de decir que se describen todos los elementos que constituyen. O sea, por ejemplo, si yo tengo una tienda de ropa y en esa tienda de ropa solo se pone, por decirlo así, un tipo de música específica y hay cierto olor que caracteriza esa tienda de ropa, eso también entra en la descripción allí. Si eso La hace forma en parte, cómo se atiende y todo eso. si hace parte de la marca, sí. Porque muy probable, Okay. si hace parte de la marca. Recordemos que, y lo vamos a ver más adelante, que la marca no solamente puede ser gráfica, la marca puede ser sonora o puede ser, digamos, sensitiva, tratando de despertar o de exhortar los sentidos de las personas. Entonces, si el olor de la marca hace parte de la marca, hay que colocarlo. Muchas marcas caracterizan o acompañan su imagen con un sonido, con un olor, con algunas condiciones sensoriales que logran exaltar precisamente la característica y la logran diferenciar de las demás. Entonces, si ese aroma del cual usted me está hablando en este momento hace parte de la marca, hay que colocarlo. Porque de lo contrario podría ser como la colocación de un ambientador, sencillamente como para matizar los olores y brindar un ambiente, y haría parte del tema ambiental de la empresa.
¿He sido claro? Sí, señor, gracias. Ok, bueno. Entonces pasamos al tema de lo que se llaman los colores o la colorimetría de la marca. Cuando hablamos de la colorimetría de la marca, ahí pueden observar ustedes en la pantalla este tema que tiene una relación bien importante con la marca. Este tema habla precisamente de lo que es la correspondencia de los colores y la referencia de los colores. Aquí juega un papel muy importante el manejo de esta herramienta que se llama el Pantone, que es una carta de colores. ¿Por qué es muy importante? Porque recordemos que esta es la imagen de la empresa, esta es la imagen de la organización. Por lo tanto, en cualquier documento o en cualquier escenario donde nosotros vamos a colocar nuestra marca, los colores tienen que ser exactamente iguales. Sucede muy a menudo que muchas empresas, cuando hacen publicidad en redes sociales, por ejemplo, los colores no son exactamente a los colores que utilizan en los documentos impresos. De esta forma se va cambiando esa identidad. Entonces, considerando, y lo hacemos cuando manejamos la primera parte del racional de la marca, también se tiene que colocar o también se tiene que explicar la razón de ser de los colores que se han escogido. Aquí en el tema de la colorimetría es muy importante tener en cuenta el Pantone, puesto que es una herramienta global, una herramienta o carta de colores que se utilizan en todas las empresas. Esto es muy importante porque las agencias publicitarias o los encargados del arte gráfica deben ceñirse a los criterios definidos de los colores para evitar que se presenten cambios. Sobre todo cuando se utilizan litografías, por ejemplo, que en algunos casos por condiciones económicas no son de la mejor calidad y podrían en determinado momento poder cambiar los colores. Ahora, normalmente el símbolo que nosotros utilizamos, además de tener diferentes formas, en muchos casos el color es un factor que lo identifica y que lo diferencia de todos los demás. Por esa razón, es clave que nosotros debemos tener en cuenta no solamente el color que tiene la imagen nuestra o la marca, sino que adicionalmente también se exige a los diseñadores que nos entreguen en los colores invertidos, es decir, en blanco y negro, como si fuera el negativo de una foto más o menos. ¿Por qué razón? Porque en muchos casos hay la necesidad de utilizar estas herramientas o estos símbolos con fondos negros o con fondos blancos. Por esa razón es muy importante contar, además de los colores que normalmente son utilizados, con el negativo de la imagen. Es decir, la herramienta como tal va a tener tres formas negativas. La primera, todas las piezas de comunicación que se dirigen a los consumidores, a los clientes, a todo el contexto en general, requiere que se usen los colores específicos de la marca. Adicionalmente a eso, el blanco y negro lo van a utilizar ustedes para, hoy en día muchas empresas utilizan hojas que son reciclables. Normalmente en ese tipo de material se podría utilizar, si así lo determinan los gerentes de marca o la organización misma, lo podrían utilizar en ese tipo de papelería. Igualmente, ¿para qué se usa el tema del logotipo de la imagen en blanco y negro o en colores invertidos? En algunas ocasiones se debe trabajar en fondos que son diferentes a los que tradicionalmente maneja la organización. De esa forma, estamos protegidos ya con la utilización del formato o de los colores invertidos. Entonces, clave, dos elementos que ya vamos mirando. Primero,
la descripción o el racional de la marca, y segundo, el tema de la colorimetría o el uso de los colores. Recordemos entonces que con base en los colores, hay algunos colores que tienen una representatividad y un impacto muy importante, tanto en marketing como en el aspecto psicológico. Podemos observar como, por ejemplo, en algunas marcas, los colores, miremos qué casos como, por ejemplo, el tema de Apple, si ustedes observarán, siempre gira alrededor de los colores blanco, negro, plateado. Es decir, esos colores transmiten Elegantes. en el impacto psicológico y en el impacto del marketing, tienen un significado especial. Entonces, igualmente son varios los significados que puede tener, pero tenemos que trabajarlo en una forma muy contextual y explicando en la primera parte, en el tema del racional de la marca, la interpretación que nosotros buscamos encontrar, puesto que hacia esa interpretación debe girar todo el enfoque de la comunicación que nosotros hagamos de la marca. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, profe. Ok. Bueno, el tercer punto se llama el tamaño y las proporciones. Ahí manejamos un tema bien importante que se llama la planimetría. Aquí se las voy a mostrar para que ustedes la puedan ver. Profe, qué pena, antes de que continúe en el tema del color, ¿Sí? también es importante tener en cuenta como la temperatura de los colores para poder saber también cómo transmitir, o en este caso no. Cuando hablas de la temperatura de los colores... Porque hay colores cálidos y hay colores fríos, entonces ok. como que... Sí, correcto. La idea es que el color que escoge la marca tiene que estar totalmente alineado con el mensaje que ustedes quieren proyectar de su marca. Por esa razón, incluso se utilizan, algunas marcas utilizan colores pasteles que están muy relacionados con la imagen que quieren proyectar. Otros utilizan colores muy vivos, colores, yo les estuve comentando en algún momento de la clase, el impacto que tuvo el caso de McDonald's en Japón, puesto que los colores de McDonald's son rojo y amarillo. Sin embargo, en países como Japón, la connotación del color rojo es totalmente diferente a la que tiene en nuestra región, sobre todo en nuestra región Caribe, precisamente por lo que se quiere expresar. Con base en eso que les acabo de decir, es también muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estamos construyendo marca, porque eso es para toda la vida, la proyección de internacionalización que tenemos nosotros con ella, para evitar que se presenten este tipo de situaciones. Igualmente la que le comenté de la marca Colombia es Pasión. Entonces, estos colores... Yo tengo una pregunta. Claro que sí, cuente. O sea, por lo menos cuando estamos escogiendo el color, Sí. o sea, en mi caso, como para ser más puntual, un ejemplo, yo estoy ¿qué? Voy a devolverme aquí. ¿Qué? Sí. Sí, Ok. Un ejemplo, yo estoy escogiendo un termo y entonces el termo yo creo que el color es rojo porque, no sé, siento que pega, o sea, yo puedo explicarlo así más que todo como en el entrado, porque siento que pega con mi producto, tiene que ser algo muchísimo más específico. Sí, hay que ser muy específico por una razón que también deben tener en cuenta. Normalmente los colores corporativos están muy alineados con lo que es la visión, la misión, los objetivos de la organización. Por Pero eso es mucho más que un capricho. como se estaba diciendo ahorita, lo de en Japón, que era un impacto diferente al color rojo, o sea que cuando lo requiere, yo puedo cambiarle el color, por muy drástico que sea, a otro país, porque en otro país tiene otro significado el color. Por Yo esa creo razón, que debe ser... la idea es que antes que cambiar el color, tenemos que pensar la condición antes de hacerlo. Utilizar un color que tenga un significado global atractivo. Recuerda cuando vimos el tema de la marca, que habíamos hablado de algunas características de sonora, de interpretación, de atractividad. Todo esto, lo importante es que lo hagamos antes de colocar los colores de la marca para no tener que cambiarlos. Pero igual,
lo podría cambiar solo en ese país o tendría que cambiarlo en todo. Recuerda lo que les comenté Yo he visto un McDonald's negro acá en Barranquilla. recuerden lo que les acabé de comentar hace 2 minutos. La importancia de utilizar el color tradicional y el negativo del color. El negativo del color nos permite utilizarlo en negro y en blanco también. Otro que te quería preguntar es lo del cuadrito ese chéverísimo que mandó mi jaque. Sí, recuerda que hace 2 minutos se los mencioné cuando hablamos de la colorimetría. Ya, La colorimetría. profe, pero por ejemplo, uno puede tener una paleta de colores que identifiquen a la marca y digamos, dependiendo de en qué contexto se vaya a hacer, digamos, una estrategia, se va a hacer una campaña, así se aplicarán ciertos colores de esa paleta. O sea, se puede tener una paleta o hay que elegir exactamente 2 o un color. Lo que usted está diciendo es totalmente correcto. Ustedes pueden tener 2, 3 alternativas para ser utilizadas de acuerdo a la condición o al contexto donde la vayan a utilizar. Eso es decisión de la gerencia de marca. Por ese detalles como esos deben quedar explicados en la primera parte, que es el racional de la marca, donde se hace la explicación. Por eso les decía, es una explicación detallada de todos los elementos que hacen parte de la marca. Es decir, situaciones como esa, claro que son válidas, pero igualmente deben estar explicadas en el racional de la marca, con el fin de poder homologar los colores siempre en los contextos donde vayan a ser utilizados. Profe, o sea que en conclusión de lo que, como que de lo que dijo Aura, como cuando estemos, o sea, cuando estemos escogiendo el color de nuestro producto o empresa, la idea es tener varias opciones y ver también si pega con el blanco y negro. O sea, que no entendí. No, o sea, no sé si estoy errada o estoy bien. ¿Dónde tienes la duda concretamente? ¿En qué aspecto tienes la duda? O sea, en el sentido de que, por lo menos, si yo pienso que el color que yo escogí va bien, se ve bien, pega y todo, pero un aspecto como, ajá, usted es profesor, usted es profesional, usted dice que no pega, ¿cómo uno sabe esto? O sea, uno como que le confunde. Ok. O sea, lo que tienes que hacer es buscar en internet, por ejemplo, si tú tienes una marca de creatividad, el color amarillo es creativo, significa creatividad. Si tú tienes una marca, no sé, de agua o una marca personal con la cual quieres transmitir paz, entonces tú puedes buscar colores como blanco, azul o colores pasteles que pueden transmitir paz. En Google sale todo lo que transmiten los colores. Ok, muchas gracias. Esa es la explicación. Es decir, hagamos del color de la marca algo mucho más profundo que la superficialidad de decir es que pega con esto o no pega con esto, porque el concepto de que pegue o no pegue es muy subjetivo. Lo importante es que el color de la marca debe transmitir el sentimiento, los valores, los principios de la organización. Es mucho más que el concepto de que pegue o no pegue, porque ¿qué va a pasar? El concepto de que pegue o no pegue incluso puede ser un tema de moda, ¿verdad? Cultural. Pero cuando pase eso, ¿qué va a pasar? Acordémonos además de que si nosotros tenemos que estar pensando en una proyección de marca es hacerlo a nivel internacional. Y ese es uno de los factores bien importantes que se debe tener al momento de establecer una marca. Poder proyectarlo internacionalmente pensando a futuro y poder ir construyendo a futuro lo que será la proyección de nuestra organización. Por esa razón, cuando nosotros decimos que pegue o que no pegue, es algo mucho más ligado a un capricho que a un tema de fondo. Hay mucha sensibilidad, todo el tema de valores, de principios, de visión, de misión, todo esto tiene que hacer parte de la decisión que se toma al seleccionar el color. Jóvenes, hago un paréntesis. Gracias, profe. Claro que sí, con todo gusto. Hago un paréntesis. Si se llega a cortar la llamada, porque me dice que me quedan 10 minutos, se vuelven a conectar que yo la vuelvo a abrir. ¿De acuerdo? Perfecto. Dale, profe. Listo. Entonces, ¿Es el mismo link? Hola, hola. ¿Es el mismo link? Sí, es el mismo link. Sencillamente yo lo vuelvo a habilitar. Si se llega a cortar o antes de que se corte, yo lo cierro y lo vuelvo a abrir para terminar este tema porque no quiero dejar el tema inconcluso. Ok.
Miramos entonces el tema de tamaños y proporciones, ¿verdad? Hablamos, les había alcanzado a comentar que, digamos, esta es el plano técnico, lo que se denomina también la planimetría de la marca. Normalmente se definen las medidas y las proporciones de la imagen que estamos utilizando. Pueden observar allí, en la imagen que les estoy mostrando, cómo existe una proporción en cada una de las tres partes en las cuales está dividida la parte superior de la imagen. ¿Esto por qué es importante? Porque igualmente recuerden que nosotros como mercadólogos incidimos mucho en el diseño, pero la ejecución la hacen otras personas. Y hay que tener en cuenta, sobre todo a nivel de las agencias de publicidad y los intermediarios que son los que hacen la parte gráfica, este tema en particular. Esto se hace normalmente en una cuadrícula donde se definen todas las medidas y todas las proporciones. ¿Cuál es el fin adicionalmente a esto? Entregarle un referente a las agencias, a los proveedores, con el fin incluso de que cualquier pieza publicitaria siempre tiene que manejar la imagen con las proporciones exactas a las establecidas en el manual. Algunos proveedores descuidan este aspecto y finalmente esa va a ser una connotación negativa en la imagen de la marca porque le va a generar deformaciones o la lectura que puede hacer una persona de la marca va a ser totalmente diferente si nosotros vemos las proporciones que maneja, por ejemplo, en los elementos gráficos que maneja directamente, pero en algunos elementos publicitarios es diferente. Inclusive, si ustedes observan cuando, por ejemplo, utilizan imágenes extraídas de internet que tienen unas mediciones para evitar que se pixele, las marcas, las empresas cuidan mucho ese concepto y en algunos casos se selecciona preferiblemente imágenes grandes para evitar que al colocarlas o al extrapolarlas a otras piezas se vayan a pixelar. Esto hay que tener muchísimo cuidado porque, como les digo, afecta directamente la imagen de la marca. Hagamos lo siguiente, muchachos. Para evitar que se nos vaya a cortar aquí, yo la voy a cortar y en 5 minutos me vuelvo a conectar. Por favor, estén atentos. Bueno, profe. Ok, listo.